de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Lo mejor este miércoles 29 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, bueno, lo que se discutió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ayer adelantábamos algo, deja en evidencia la profundidad de la crisis y la preocupación sobre lo que puede venir en Venezuela producto del coronavirus, que se suma a la crisis humanitaria compleja que atravesaba nuestro país. Voy a compartir con ustedes la reacción del embajador alemán, el representante ante Naciones Unidas, y creo que evidencia la posición de Europa en torno a este tema. Él decía en este encuentro que Venezuela ya está en medio de una crisis y una emergencia humanitaria sin precedentes, y ahora hay que sumar la amenaza del COVID-19, decía él en nombre de los miembros de la Unión Europea, que hay que despolitizar la asistencia humanitaria, esto en resguardo justamente de la población para permitir el acceso a todo el país. Él decía, insisto, este es el representante alemán, que las sanciones en Venezuela son contra individuos responsables de graves violaciones a derechos humanos, y estas sanciones no impiden el acceso a ayuda humanitaria. Respondía así al argumento del equipo de Nicolás Maduro. A pesar, escuchen esto, a pesar de la severa crisis humanitaria en el área de la salud, bueno, los profesionales sanitarios tienen que enfrentar la intimidación, las amenazas y justamente las presiones de manos del régimen. Era la posición asumida o expresada por el representante alemán ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Al menos 7 millones de venezolanos requieren asistencia humanitaria, decía la misión de Reino Unido. Y esta crisis humanitaria, bueno, es una situación que se agrava producto del COVID-19. Urgía a Reino Unido a hacer todo lo posible por iniciar un diálogo tan pronto sea posible. En nuestro país, la posición del gobierno norteamericano, pues mucho más dura con relación a este tema. Hablo de la embajadora, la representante ante Naciones Unidas. Ella escribía, Kelly Craft, escribía en su cuenta en Twitter: Estados Unidos está junto al pueblo venezolano. El corrupto e ilegítimo régimen de Maduro ha creado una crisis, una catástrofe, decía, una catástrofe humanitaria y económica en el país. Esto ha provocado la salida de un éxodo, el más grande de la historia del hemisferio occidental. Y pedía justamente permitir un cambio en Venezuela. Decía que iban a continuar los Estados Unidos llamando a Maduro a detener el bloqueo de la asistencia humanitaria y detener el reporte, el subregistro que se ha dado sobre el COVID-19, de casos de COVID-19 en nuestro país. La respuesta de Maduro es llamar a un diálogo con dirigentes de la Asamblea Nacional, y la pregunta es, bueno, ¿en qué términos? Porque lo que está pidiendo la comunidad internacional es un cambio en nuestro país. Está claro a la luz de las medidas económicas que se han anunciado que no existen opciones o no presentan opciones a Venezuela para hacer frente, hablo del equipo de Nicolás Maduro, para hacer frente
a la profundidad de esta catástrofe, de esta tormenta perfecta que afecta a Venezuela, que ya arrastraba una crisis humanitaria y ahora tiene que lidiar con la crisis sanitaria. Me dicen que tenemos en la línea telefónica nuestro primer invitado. Juan Pablo Lalquiaga fue presidente de Conindustria, conoce perfectamente el sector privado en nuestro país y le tocó lidiar justamente con esta política que ahora retoman de ocupación de empresas, de control de precios, en pleno proceso hiperinflacionario y de devaluación de nuestra moneda. Juan Pablo Lalquiaga, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme. Buenos días a todos tus oyentes. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, el impacto económico de la crisis que intenta resolver el equipo de Nicolás Maduro con políticas que nos han traído hasta acá. Yo le pediría un primer comentario sobre lo que ya sabemos ocurre en Venezuela, producto de la ocupación ilegal, por cierto, de empresas, y la aplicación de la política de control de precios sin resolver el problema de la inflación. Lo escuchamos. Bueno, lo primero que te podría decir, María Alejandra, es que Venezuela tiene la capacidad de cada vez poderse agravar más. Yo creo que uno de los problemas principales que el país está teniendo es la carencia de tener ingresos en moneda extranjera, para lo cual Venezuela siempre ha tenido al petróleo como uno de los aportantes esenciales, lo cual el gobierno del difunto presidente Chávez llevó a ser casi que el ingreso único que tenía el país ante la carencia de exportaciones o ante el desestímulo a las exportaciones de productos distintos del producto petrolero o del petróleo como tal. Pero ahora, básicamente la industria petrolera ha muerto para Venezuela. No ha muerto tan solo por la destrucción que se ha tenido de PDVSA, de las refinerías, de todo el sistema de ingeniería y de mantenimiento de todo el sector petrolero, sino que ha muerto también como consecuencia de que la improbabilidad de que vayan a haber, aun cuando haya una transición política, vayan a haber inversiones importantes en el sector petrolero venezolano ante la abundancia de petróleo que ha traído el mundo y la consecuente que ha venido a producirse en el mundo como consecuencia de la disminución de la demanda y la disminución de precios que los analistas internacionales prevén que va a durar hasta bien entrado el año 2022 en un entorno, de cambio de patrón energético mundial por la intención o por las acciones que ha tomado el mundo como para que el petróleo vaya siendo sustituido progresivamente por fuentes alternativas. Estas tendencias muy marcadas en conductas y en patrones van a hacer que sea altamente improbable que se pueda invertir en la industria petrolera venezolana como para poder recuperarla, hacer lo que una vez fue. Con lo cual, Venezuela se enfrenta en esta situación de altísimo deterioro del resto de sus sectores industriales, del resto de sus sectores productivos, del resto de su economía, se enfrenta entonces a este segundo enorme dilema que tendría que producirse post-transición política, que es cómo reconstruir la economía nacional sin contar con el petróleo como uno de los fundamentos esenciales aportantes de divisas, aportantes de inversión y aportantes de actividad. En ese marco, el aparato productivo venezolano está extraordinariamente destruido en todos sus sectores, en el sector agroalimentario, en el sector farmacéutico, en el sector químico y petroquímico, en el sector de fabricación de envases, en el sector automotriz, en el sector de pulpa y papel, en el sector de artes gráficos, en el sector de goma. Cualquiera que tú menciones que sea el sector, todos los sectores están en un nivel de destrucción importantísimo. Destrucción por obsolescencia, destrucción por descapitalización, destrucción por pérdida de poder adquisitivo de sus consumidores naturales, destrucción por fuga de talentos, destrucción por capacidad de poder tener inversión para la reposición de la maquinaria, destrucción por la falta de cadenas industriales que
van alimentando cada uno de esos sectores y que en un momento dado eran una de las fortalezas que tenía Venezuela, esa construcción de cadenas de suministro que iba haciendo que el producir cualquier producto en Venezuela era barato como consecuencia de tener insumos locales en gran medida ya preestablecidos, ¿no? Así que eso es lo que Venezuela enfrenta en este momento, y ante eso llega esta circunstancia de la pandemia, en la cual los países del mundo reconocen muy rápidamente de que hay una amenaza a la salud pública muy importante, pero ante la paralización hay una amenaza ante la contracción del tamaño de las economías muy importante, y contracción que se ha venido dando desde que se pronostica que la economía americana va a caer el segundo trimestre de este año en torno a un 35 o un 40% de su PIB si se anualiza la cifra de la caída del segundo trimestre, lo cual es una contracción como no había enfrentado desde la Gran Depresión. Lo mismo va sucediendo con economías europeas. España va a caer este año un 8% para el año completo, el 35-40% que te refiero de la economía americana es el segundo trimestre anualizado, y así sucesivamente. Entonces, esta contracción o este efecto gigantesco que ha tenido en términos de destrucción de economías la pandemia en el mundo, agarra a Venezuela, y Venezuela en esta situación de deterioro, y Venezuela ni siquiera ha tomado las medidas que han tomado otros países como para poder sostener su economía. Y las medidas esenciales que los otros países han tomado han sido un financiamiento muy importante a las empresas, financiamiento de largo plazo y muy barato para que las empresas puedan sostener a sus trabajadores. Venezuela no ha tomado esa medida, se ha pedido, todos los sectores han pedido que se libere de encaje legal, para que el encaje legal, no siendo emisión de dinero nueva, pueda ser utilizada como para poder dar créditos baratos a las empresas para que puedan sostener a sus personales, y el gobierno simplemente no lo ha hecho. Hizo una disminución muy marginal de 7%, llevando el encaje excedentario de 100 a 93, con lo cual no se hizo absolutamente nada. Otra medida que los países del mundo han tomado ha sido una relajación tributaria importante, difiriendo el momento de pago de los impuestos para que empresas que no están trabajando o han tenido unos niveles de reducción en sus operaciones muy importantes y en consecuencia en sus flujos de caja muy importantes, puedan utilizar sus fondos como para propósitos más importantes, como son nuevamente las nóminas, en vez de estarle pagando impuestos. Eso tampoco se ha hecho. Y vienen a tomar entonces estas decisiones de finales de la semana pasada, nuevamente de control de precios, como tú manifiestas, en inflación, control de precios en inflación, aun cuando los controles entiendo que se establecieron en dólares. Bueno, los precios también en dólares van cambiando mucho como consecuencia de los cambios de los precios de las materias primas, o como consecuencia de la estacionalidad de los productos. Entonces, aun cuando se tomen en dólares, no tiene mayor sentido. Además, el dólar al cual se refieren es el dólar oficial, el cual es altamente manipulable por el Estado. Entonces, las decisiones que va tomando el Estado son decisiones que nada tienen que ver con lo que van tomando el resto de los países del mundo como para poder sostener a sus economías, y son por el contrario unas medidas que van perjudicando una y otra vez a las empresas, y en consecuencia pues lo que tenemos es esta destrucción de la economía venezolana que tú hacías referencia antes. En las Naciones Unidas se refiere a una catástrofe gigantesca, y es lo que estamos viviendo. Catástrofe por demás, difícil de salir y difícil de recuperar aun cuando tengamos la transición política. Justo quería referirme a este tema con nuestro invitado. En primer lugar, lo que podemos esperar en el corto plazo, a la luz de las medidas y la experiencia anterior. Se toma una decisión, francamente delicada, en un momento difícil de manejar para cualquier país, mucho más para Venezuela, en medio de una crisis humanitaria
que golpea directamente a el sector de distribución de alimentos. Yo le pediría un comentario, insisto, a la luz de los antecedentes. Sabemos que las empresas que pasan a manos socialistas, al final del día, acaban con el inventario y en la mayoría de los casos, bueno, terminan cerrando sus puertas, insisto, en la actual situación. Yo le pediría un comentario en principio sobre este tema y en segundo lugar sobre las posibilidades de una recuperación de nuestro país, incluso lo que puede ocurrir cuando termine la cuarentena, porque no solo nos enfrentamos a una situación de pobreza extrema que ha oficializado el gobierno con un salario simbólico de $2,33, sino la escasez de gasolina, es decir, por dónde empezar, incluso si ocurriera un cambio en Venezuela. Le pregunto sobre estas dos inquietudes, lo escuchamos. Bueno, fíjate, la experiencia que se ha tenido, y ya los venezolanos la han aprendido suficientemente sobre los controles de precio, es que los controles de precio traen inmediatamente la desaparición de los productos de los anaqueles y su consecuente manejo a través del bachaqueo, lo cual lo encarece mucho más. Ahora, el nivel el volumen de productos que se maneja a través de bachaqueo es inferior al volumen de producto que se maneja cuando hay una distribución transparente y un precio de mercado que refleja la aceptación de los costos reales de los productos. Así que en el futuro todos los productos que están con precio regulado, en la medida en que ese precio regulado no refleje los costos reales de los productos, lo que enfrentan es una disminución de los volúmenes que se manejan en anaqueles. Es decir, cuando tú vas al automercado no lo vas a ver, pero lo vas a ver visto vendido por una persona que lo está bachaqueando y que te lo va a vender a un precio sustancialmente mayor que aquel que tú podrías tener si fuese transado a través de los comercios normales. Eso los venezolanos lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Eso no va a tener ningún tipo de variación. Allí lo único que uno podría aspirar es que ese precio sea modificado como para poder reflejar las realidades de los costos tanto de la producción como de la distribución. En las empresas que son tomadas por el Estado en su totalidad en Venezuela, en su totalidad han sido destruidas, independientemente de que puedan seguir ahí existiendo. Empresas como la Electricidad de Caracas, por ejemplo, María Alejandra. Bueno, seguimos teniendo electricidad en Caracas, pero las turbinas de la Electricidad de Caracas pararon. Empresas como Kimberly-Clark pararon por completo. Empresas como todo el sector cementero. Bueno, lo que queda es el 11 o el 15% de un sector cementero que era pujante, que era extenso y que tenía, digamos, una cantidad importante de empresas que competían entre sí. Y así sucesivamente, no importa cuál sea la empresa, todas son destruidas, ¿verdad? Independientemente de que queden viviendo artificialmente, ¿no? Ahora bien, si no se produce una transición política, lo que pronostican los economistas en términos de la contracción de la economía venezolana, y la contracción de la economía venezolana se refleja en el empobrecimiento que tienen los consumidores como para poder realizar sus transacciones cotidianas. Es decir, la capacidad que tú tienes de ir al automercado para comprar lo que tú solías comprar, o la capacidad que yo tengo de salir a cenar, o la capacidad que tiene un tercero como para poder ir al cine, o la capacidad que tiene otro como para poder comprar los repuestos para su carro, todo eso se va disminuyendo porque la gente al irse empobreciendo cada vez hace menos cosas, y eso se transforma, la suma de todas esas actividades que te he mencionado se transforman en la contracción del Producto Interno Bruto del país. Bueno, Venezuela arrancó este año en lo que suponemos es un tamaño de economía de en torno a entre 70 y 80 mil millones de dólares, lo cual es extraordinariamente pequeño dado que venimos de 300 mil. Es decir, ya somos cerca de la cuarta parte, o arrancamos siendo cerca de la cuarta parte del país, del tamaño de economía que éramos, ¿no? Las Naciones Unidas mide el índice de desarrollo, tiene el índice de desarrollo humano,
y el índice de desarrollo humano está medido por 3 factores. Uno de esos 3 factores es el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, dividiendo el tamaño de la economía entre la población. Y eso te va diciendo la capacidad que tienen las personas de poder acceder a bienes y servicios. Bueno, arrancamos este año siendo una economía de entre 70 y 80 mil millones de dólares, y los economistas venezolanos pronostican que va a haber una caída entre un 15% adicional y un 40% adicional. Es decir, si tomamos una media ahí, vamos a tener una disminución de unos 30 mil millones de dólares y vamos a ser una economía de unos 50 mil millones de dólares. En términos de PIB per cápita, vamos a estar inferior a muchos de los países africanos y, por supuesto, muy por debajo del gran grueso de los países de América Latina, salvo posiblemente Haití o El Salvador o una cosa de esa, ¿verdad? Entonces, lo que enfrentamos es a un empobrecimiento sustancialmente mayor si se sale de este proceso de la pandemia y no hay una transición política. Por el contrario, si hay una transición política, ahí podemos enfrentar una recuperación relativamente rápida de la economía. No solamente se puede traer gasolina para arrancar el país en su conjunto, sino que además podríamos acceder a los préstamos de los fondos de los entes multilaterales, como el Banco Mundial o como el Fondo Monetario Internacional, que pueden apuntalar una recuperación muy, muy rápida de la economía venezolana. Una recuperación no solamente en términos de estabilidad monetaria, en términos de que las empresas que actualmente existen puedan recuperar sus niveles de inversión y puedan generar empleos, arrancando un círculo virtuoso de generación de empleo, mayor poder adquisitivo, mayor capacidad de demanda para las empresas y así sucesivamente, sino que además se produce la confianza que atrae inversiones en todos los sectores. Así que sin duda hoy más que nunca requerimos de una transición política para poder recuperar lo que queda de economía venezolana. Juan Pablo Leoquiaga, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Fue presidente de Conindustria. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Saludos a todos. Bien, mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa, el impacto económico de la pandemia, la cuarentena en nuestro país, tomando en consideración la crisis que ya arrastrábamos. Yo le pediría un primer comentario de su parte. Leía una declaración, la compartía con los oyentes que destacaban medios de comunicación digitales, donde usted advertía que estas políticas, y me corregirá si me equivoco, de control de precios, incluso de ocupaciones, no van a reactivar nuestra economía. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido. Sí, fíjate, las políticas de control tradicionalmente, particularmente la del precio,
no contribuyen a la dinamización de la economía. Esto manifestado en que no contribuyen a que haya mayor producto. La garantía que nosotros requerimos para tener un futuro de crecimiento sin inflación es precisamente que haya más producto y realmente controlar el precio. El precio es el puente de encuentro entre la oferta y la demanda. Entonces, tratar de controlar el precio por un lado, tratar de controlar el tipo de cambio al cual se está siendo calculado ese precio por el otro lado, no va a darnos una garantía perdurable de que podamos tener abastecimiento, de que podamos tener diversidad y de que podamos estar surtidos, como hasta el momento de manera muy respetable ha ocurrido gracias a la intervención de la empresa privada, sobre todo durante esta crisis, porque en las primeras de cambio apenas se decretó la crisis, hubo un esfuerzo en mano de toda la empresa privada, de agricultura, de transformación industrial, de comercio, porque se entendió desde un principio que debía haber producto disponible, tratando de que siempre se tuvieran mayores cantidades de oferta que las que podía haber de demanda. Entonces, con los acontecimientos de los últimos días, donde ocurre una inflación fuera de control, donde ahora entonces se pretende controlar los precios, pues por supuesto es un total despropósito para los efectos de ese esfuerzo que se... ¿Sí? ¿Aló? Sí. Me dicen, señor Capocciolo, vamos a tratar de resolver este problema técnico porque se va de momento la señal. Vamos a tomar la llamada internamente, me dirá mi equipo, a ver si lo podemos llamar a otro teléfono o seguimos conversando con él por esta vía. Este deterioro de los servicios básicos, saben ustedes, es producto, como lo decía la alta comisionada de Derechos Humanos en su informe sobre Venezuela, de la corrupción, el desvío de recursos, la subinversión que nos ha llevado hasta acá. Ella ha mencionado en el informe sobre nuestro país la electricidad, el agua potable, el gas doméstico y siempre incluimos telefonía básica, celular e internet. Señor Capocciolo, sobre la intervención de las empresas, a ver si tenemos mejor suerte. Usted decía que no se va a traducir en mayor producción en una declaración que destacaba el Universal. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Porque francamente genera preocupación estas medidas que se han anunciado en medio de la actual coyuntura y tomando en cuenta los antecedentes de lo que ha ocurrido en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate, la mejor manera de analizar, como lo venía diciendo, de analizar tanto el control de precios como la intervención de empresas, es irnos a la historia reciente. Ahí no tendríamos que hacer un esfuerzo de ir a buscar muy lejos en la historia. Eso lo tenemos fresco y reciente y todos los venezolanos lo identifican al día de hoy como una de las causas que nos han llevado a tener dificultades económicas como las que tenemos en este momento. Entonces, si nosotros tenemos ejemplos tan recientes, que tenemos en Venezuela, entonces pues nos daremos cuenta de que este tipo de políticas públicas no son tendientes al mismo punto que yo quiero resaltar, a que haya más producto disponible. Uno de los graves problemas que tiene Venezuela, prescindiendo de la crisis del coronavirus que estamos viviendo en este momento, es que no hay dificultad en que siempre haya más producto disponible para la demanda. Y precisamente lo que se busca es que hayan más empresarios, que haya más producto disponible y eso al final va a ser también más empleo. Además, usted decía, señor Capocciolo, que el equipo de Maduro, el gobierno de Maduro, no admite sus fallas en política monetaria después de que colocan a circular una cantidad de bolívares sin ningún respaldo. Esto presiona al dólar y al final terminan culpando a los comerciantes. ¿Qué puede decirnos? Bueno, hay un muy buen desempeño desde el punto de vista publicitario, desde el punto de vista de propaganda, que quiere tapar un desempeño nada bueno desde el punto de vista de política monetaria. Porque si ustedes se ponen a ver lo que ocurrió el mes de abril, el incremento del circulante en Venezuela, que no es otra cosa, para explicarlo llanamente, es que para hacer frente a obligaciones se empieza a emitir dinero, se empiezan a emitir bolívares que no tienen respaldo, que no tienen confianza, entonces se hacen todas esas emisiones. Si ustedes se fijan cómo creció el circulante en Venezuela este mes, pues por supuesto, en términos muy llanos, al haber más bolívares en circulación que no tienen respaldo,
para tú adquirir el mismo producto que adquiriste la semana pasada, vas a necesitar más bolívares. Entonces, ir a responsabilizar a los comerciantes de eso no tiene ningún sentido, seguramente tiene un efecto publicitario y mediático muy importante, pero no se compagina con la realidad. Fíjense que las condiciones marco de un país, y sobre todo en Venezuela, históricamente el servicio de agua potable, el servicio de electricidad, el servicio de combustible y la política monetaria han sido siempre potestades del Estado, no han sido potestades de los empresarios, ni de la empresa privada, no han sido potestades jamás de los comerciantes. El precio depende en ese sentido de esas condiciones marcos y de la política monetaria también. Lo que recibe el usuario cuando adquiere un producto en un comercio es el servicio del comerciante. Eso es lo que depende directamente del comerciante, el servicio que se está prestando. Entonces, responsabilizar a los agentes económicos, responsabilizar sobre todo el comercio con el lenguaje tan de bajo nivel que se ha utilizado, realmente no se ajusta con la realidad. Ahora, señor Capocciolo, es curioso porque el equipo de Maduro insiste en llamar a todos los sectores del país para hacer frente a la actual crisis. Yo recuerdo que en el caso concreto del sector privado hubo varias reuniones cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Hubo una lista de recomendaciones, pero ninguna o casi ninguna fue escuchada. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto y yo incluiría allí las ayudas de algún tipo para hacer frente a esta situación, incluso para cancelar el salario de los trabajadores. ¿Qué puede decirnos? Bueno, apenas nosotros empezamos a experimentar esta crisis, esta amenaza de COVID-19 en un país que ya venía con 6, yendo para su 7º año de recesión, con más de 2 años de hiperinflación, donde la población realmente no tiene capacidad de ahorro, tenemos el 85-90% de la población que vive al día, tenemos serias dificultades económicas a nivel de las empresas, con unas empresas debilitadas, y tenemos inclusive un Estado que, a diferencia de otros países en el mundo, donde se erogan grandes cantidades de dinero ahorrado, ya ganado, para subsidiar la economía en estos momentos difíciles, pues nosotros tenemos, el Estado venezolano está empobrecido al igual que la población y al igual que las empresas. Entonces ocurren 2 cosas fundamentales. Lo primero que entiende la empresa privada es que tenemos que estar del lado de la gente, porque es lo más importante que hay que cuidar, la gente en este país, y por supuesto nuestra manera de aportar es poner producto en anaquel, es poner producto disponible, es cosecharlo en el campo, es transformarlo en la industria y es llevarlo al comercio para dar el mejor servicio de venta posible a los usuarios y a los consumidores. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues por supuesto se formularon una serie de propuestas donde participamos todos los sectores económicos. La propuesta fue entregada por Fede Cámara, pero realmente la respuesta, a pesar de que el mensaje iba en un lenguaje técnico-económico en pro de soluciones, la respuesta que obtuvimos vino en un lenguaje netamente político, hegemónico y sin dar respuesta directa a ninguno de los planteamientos. Las soluciones vinieron por otra vía, las soluciones planteadas vinieron por otra vía y bueno, la situación que estamos viviendo en este momento, las soluciones vinieron expresadas en términos de no facilitarle el flujo de caja a las empresas, esto es dinero disponible para hacer frente a las obligaciones, sino, por ejemplo, medidas como la de congelar los precios, medidas como la de diferir el pago de alquileres, cuando se estaba pidiendo era precisamente diferir el pago de impuestos. Este tipo de medidas realmente no se compaginan con lo solicitado y no son tendientes a que las empresas al terminar la crisis puedan sobrevivir. No son tendientes a que las empresas al finalizar la crisis tengan capital de trabajo para atender el pago del alquiler, el pago de los impuestos, el pago de la nómina y tener capital de trabajo para producir, que en definitiva es lo importante. Ahí las palabras claves son empresa, producción y empleo. ¿Cuál es la situación del sector comercio en este momento, señor Capocciolo? ¿Y cómo vislumbran ustedes el fin de la cuarentena? Lo escuchamos. Bueno, el comercio ha sido, se ha pegado totalmente a las normativas que han emitido los organismos competentes en materia de salud. Eso se traduce en que prácticamente el 90% del comercio está detenido a la expectativa. Solamente están trabajando los comercios que se dedican a expendio de alimentos, medicamentos.
sector telecomunicaciones trabajando y el sector médico asistencial privado, pues por supuesto dando su aporte en medio de la crisis. De cara al final de la cuarentena, lamentablemente las Santa María van a estar bien pesadas, ¿no? Se va a requerir un esfuerzo importante para poder levantar muchas Santa Marías. Y la principal problema allí que nos está afectando es la falta de recursos económicos, la falta de financiamiento para poder constituir capital de trabajo que nos ayude a operar de nuevo, para poder dinamizar la operación. En este momento se van acumulando los gastos, se van acumulando los costos. Muchas empresas han hecho un esfuerzo importante por tratar de ayudar a sus trabajadores, tratar de honrar nóminas, tratar de generar bonificaciones, pero la realidad, si tú miras el componente empresarial venezolano en su totalidad y le haces una radiografía, te das cuenta que al igual que su población, está constituido también por pequeñas empresas que tienen muy poca capacidad. Son pequeñas más de un 90%. Entonces ya la capacidad de ahorro, ya la capacidad de fondo de contingencia para atender precisamente este tipo de situaciones ha sido sobrepasada en muchos comercios. Esa es la realidad en este momento y bien, por supuesto que el llamado es a toda la población, incluido el sector privado, incluido porque también, por supuesto, el gobierno, a que nos unamos todos, a todos los factores políticos, nos unamos todos en torno a una idea de país posible, una idea de nación productiva, en la cual se respeten diferencias y en la cual estemos todos allí trabajando por inclusión en función de un propósito común. Eso nos va a llevar a resolver muchas de las deficiencias que tenemos en materia económica y en materia social. Finalmente, señor Capozzolo, hemos visto, lamentablemente, en medio de esta coyuntura, que varios comercios han sido vandalizados en distintos sectores del país. Yo le pediría un comentario, si existe registro, información certera sobre las dimensiones del impacto de esta situación para el sector privado y si por otra parte ha habido alguna compensación. ¿Qué puede decirnos? Bueno, lo primero que hay que aclarar allí es que los actos vandálicos no son una forma de protesta. Entonces, eso es importantísimo aclararlo, ¿no? Porque ir a romper un comercio, ir a quebrar un comercio de esa manera, pues no va a contribuir definitivamente a que la comunidad que se beneficiara de ese comercio pueda avanzar. Porque en el momento en que ese comercio deje de atender a esa comunidad, entonces esa comunidad tiene que trasladarse a otro sitio a buscar los productos necesarios. Entonces, si se quiere también este tipo de actos revisten un efecto negativo que luego viene por rebote. Y más en un país donde la capacidad de movilización en este momento está tan restringida por la falta de combustible. Esos actos vandálicos focalizados en algunos puntos del país, al margen de las fuerzas de seguridad, eso debe ser limitado, eso debe ser de alguna manera evitado, porque en este momento Venezuela necesita de toda la mayor cantidad de establecimientos posibles, produciendo, trabajando y dándole servicio a la comunidad y dándole servicio a sus respectivas localidades para que haya la mayor cantidad de producto disponible. Esa es la clave en este momento. Mayor producto disponible será mayor bienestar para la gente. Felipe Capozzolo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Presidente de Consecomercio, ofreciendo una radiografía del sector que representa en el marco de la actual coyuntura, que se agrava producto de la crisis sanitaria del COVID-19. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que esta política de ocupaciones y control de precios ya la hemos vivido. Bueno, de hecho, es lo que nos ha traído hasta acá. Y para hablar acerca de este tema, saludamos vía telefónica al economista, profesor del IESA, Richard Obuchi. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pues mucho interés, profesor, de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Iniciaría conversación sobre el tema de las ocupaciones y el control de precios. Ustedes hace 9, 10 años en el IESA elaboraron un informe evaluando la gestión de 16 empresas socialistas. Ya en aquella época concluían que los objetivos del gobierno no se cumplieron, la participación oficial en la economía no había ayudado a la seguridad alimentaria y mucho menos la estabilidad laboral, y la venta de productos a precios controlados había obligado un subsidio estatal y era una de las causas del problema. Yo le pediría un comentario inicial sobre este informe que usted coordinó en su momento y lo que hemos visto en los últimos días, la ocupación de corporaciones dedicadas a la distribución de alimentos en nuestro país. Lo escuchamos. Pues sí, sin duda alguna, hace más de 10 años nos pusimos la tarea de evaluar toda la política de creación de empresas, de toma de empresas, de las expropiaciones, con un grupo de empresas del Estado, y como tú bien dices, tratando de evaluarlas en sus propios objetivos declarados, a ver si alguno de los objetivos había sido cumplido. Y lo que encontramos fue sistemáticamente empresas deficitarias, empresas que no estaban produciendo, empresas que estaban fallando en aumentar el bienestar de la población. Y no solamente es eso, sino que cuando tú diseñas o cuando implementas políticas de este tipo, en el que tomas, ocupas, en el cual arbitrariamente generas incertidumbre, pues no solamente es que afecta la operatividad de esas empresas, sino que afecta el funcionamiento de toda la economía. Ahora, yo tengo que preguntarle, profesor, en su opinión, ¿por qué insistir con esta política? Porque da la impresión que o se le acabaron las ideas al equipo económico de Nicolás Maduro en medio del proyecto ideológico que ha intentado imponer en nuestro país, o sencillamente a estas alturas y producto del agravamiento de la crisis no saben qué hacer. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que sin duda alguna es una gran incógnita, porque no hay ninguna razón objetiva que pueda sugerir alguna bondad acerca de esto. Vimos la reacción de la población muy rápidamente. Al día siguiente de las medidas se formaron colas en los establecimientos comerciales. La gente empezó a tratar de comprar los productos y guardarlos en casa, porque anticipan que se va a producir escasez y que viene toda la etapa de
del bachaqueo y de los intermediarios y de tener que hacer colas enormes y donde no se conseguían los productos y donde veíamos unas situaciones espantosas de privaciones sociales, y yo creo que es una situación a la que nadie desea volver. Trae muy malos recuerdos a todos los que vivimos en Venezuela, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué volver a una política tan fallida, una política que es tan difícil después de remover, una política muy difícil de mantener y que al final trae esta cantidad de problemas? Entonces, la verdad que yo no sé cuál será la respuesta, porque no le veo ninguna ventaja, más allá de esta premisa o esta lógica de unas políticas públicas basadas en el control y la amenaza, en donde la coerción sobre el sector privado ha sido una constante. Entonces, bueno, no sé qué necesidad en este momento puede haber por parte de las autoridades de tratar de ejercer este control, más en momentos de esta emergencia nacional, en donde lo que se necesita es, al contrario, cooperación, en donde se necesita acudir al sector privado y a todos los que participamos en la sociedad para tratar de buscar soluciones. Ahora, profesor, además de las ocupaciones, está el control de precios y un ajuste en el salario mínimo. Decía el señor Francisco Torrealba, que fue ministro del Trabajo y es constituyente, dirigente del PSUV, que Venezuela era el único país que había aumentado el salario durante la pandemia, y la verdad es que nuestra nación es la única que ha bajado el salario durante la pandemia. El señor Torrealba en octubre nos anunciaba que el sueldo mínimo era de $8 y ahora en abril oficializan la reducción a 2,33 en tanto se mantenga el tipo de cambio. Yo le pediría un comentario porque da la impresión que también en esta materia o se acabaron las ideas o sencillamente no saben qué hacer. ¿Qué puede decirnos? Bueno, estamos pagando las consecuencias de una economía que se ha caído a su mínima expresión. Y lo cierto es que hay cosas sobre las cuales no se puede, en las cuales sencillamente gobernar por decreto no funciona. Una de estas áreas es los salarios. Si tenemos una economía que es más pequeña, si hemos tenido una economía que es una tercera parte de lo que era hace 6-7 años, si tenemos una situación en la cual no hay crecimiento económico, entonces no hay manera de que se invente un nuevo sueldo que sea mejor del que teníamos antes, más allá de los decretos y de las medidas que se adopten. Y de igual manera, no hay manera de reducir, de generar una situación en la que haya más acceso a los productos si no hay una economía que esté generando empleo y creciendo, y no hay decreto de control que vaya a cambiar esa realidad. Tengo que preguntarle, profesor, porque, ayer trascendió, según la agencia de noticias Reuters, que está evaluando el equipo de Maduro la reestructuración de Petróleos de Venezuela para promover o incentivar la participación del sector privado. Yo le pediría un comentario de su parte, porque da la impresión que ocurren momentos en los cuales, Venezuela tiene muy poco margen de acción. Además, estaría al frente de este plan un funcionario, sancionado por los Estados Unidos, con procesos abiertos en ese país. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Lo escuchamos. Bueno, yo recuerdo hace unos años, cuando estaba Rafael Ramírez, el presidente de PDVSA, que estaba en Europa haciendo giras, hablando de los nuevos procesos de inversión, de apertura al sector privado de la economía y de PDVSA. Y mientras en Venezuela se ocupaban empresas, se mantenían los controles, se amenazaba, no parece muy diferente estas contradicciones en las cuales se habla de una reforma de la industria petrolera para finalmente atraer inversión y dar a los privados mayor participación y control, y al mismo tiempo vemos unas medidas de ocupación y de controles y de amenazas al sector privado. Entonces, esa combinación sencillamente no es viable. Tú no puedes atraer inversión diciendo que vas a hacer unas cosas y hacer otras cosas en otro sector que nos generen una complicación. Por otra parte,
Más allá de esas dificultades, pues estamos en un momento, una coyuntura crítica de la industria petrolera mundial y venezolana. ¿De dónde van a salir los que quieran invertir en sacar un petróleo que ahorita no tiene mercado? Donde nuestros mercados naturales y más económicos están cerrados para el país, en donde con los mercados donde se están llevando los productos hay muy baja demanda para ellos en este momento, donde estamos en un mercado inundado de petróleo barato, y donde Venezuela tiene una muy mala situación para competir allí. Finalmente, profesor, a estas alturas y con la información que se conoce, ¿es posible hacer algún tipo de proyección sobre lo que va a ocurrir con nuestra economía, el impacto del COVID-19 en nuestro país? El Fondo Monetario Internacional ofrecía, digamos, algunos datos, algunas perspectivas, pero que lucen muy pequeñas con relación a el impacto que va a tener sobre todo la caída de los precios para Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, Venezuela había caído un montón en los últimos años, como todos los oyentes saben, quizás más del 60% en 6 años. La mayoría de los analistas estaba estimando una caída adicional de 2020 de quizás 5 o 10%, con base en la comparación de los resultados de este año con los del año pasado, en los cuales quizás la economía cayó 30%. Pero sin duda alguna pareció un año más estable, es decir, en donde las caídas más intensas se estaban ajustando a este nuevo equilibrio precario y deteriorado, pero sí, más o menos estabilizado ciertas variables. Ahora, estamos teniendo una pérdida de posiblemente 2/3 de los ingresos petroleros, que sin duda, a pesar de lo debilitada de la industria petrolera, seguía siendo nuestra principal fuente de divisas. Y esa caída que lleva a 1/3 de los ingresos petroleros, sin duda alguna va a tener un gran impacto económico, aparte de la parálisis de las actividades producto tanto del COVID, de las medidas de restricción adoptadas para combatir el COVID, como por el gravísimo problema de la ausencia de gasolina, el cual está deteniendo las actividades comerciales y económicas y productivas en todo el país. Entonces, en esas condiciones, sin duda alguna, hay que esperar una caída muy importante de nuestra economía, yo diría que del menos 20%, y de paso estamos teniendo una reactivación de los procesos de inflación, producto de toda del ajuste de la economía a estas variables. Es decir, Venezuela está enfrentando la peor crisis petrolera de las últimas décadas, está perdiendo 60% de su ingreso petrolero y por supuesto eso tiene incidencia en el mercado de divisas y en un mercado en que está anclado al dólar, obviamente va a tener implicaciones sobre la inflación. Profesor Richard Obuchi, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Economista, profesor de IESA, vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda 0414-127-4060. Ávila Gallery. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Tu centro de arte moderno. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo.
Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos agotó el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.